Y la que perseveró en el Señor, esa vive con esa persona hoy. Bendito sea la gloria de Dios. Pero los otros estaban pensando y haciéndose heridas sin ser esa la voluntad de Dios. Sencillamente a veces porque el hermano canta bonito, se dan los sentimientos. Amén. Amén. Y tenemos que tener cuidado porque la gracia de Dios a veces nos hace ver bonito. Amén. Yo me sorprendí cuando una vez... No todas las veces. ¿Ah? A veces no, todas las veces. Sí, yo dije algunas veces. Bueno, yo me sorprendí en un momento que a mí me dijeron, hermano, allá en la iglesia están llegando 2 muchachas, pero no van por Dios sino por usted, porque usted tiene una gracia. ¿Y cómo? Dígales que ya yo soy casado y tengo una hija. Bendito sea la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Y cuando esas personas se enteraron que yo era casado, dejaron de ir a la iglesia, hermano. Pero porque estaban viendo esa gracia de Dios en mí, iban a la iglesia, pero no por Cristo. Andaban buscando a Cristino, menos mal que estaba aquí en San Juan era Faustino y no Cristino. Bendito sea el Señor. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Y que Dios verdaderamente había hecho algo en mí. Bendito sea el Señor. Y no acepté de pronto ese dardo que me lanzaron. Porque todo esto son dardos que llegan a uno. Amén, hermano. Entonces, ahora fijémonos que cuando en nosotros ya está el amor de Dios nos muestra ¿qué? La luz. Amén. Pero la muerte, perdón, el no amar, ¿qué muestra? La muerte. Amén. El no amar muestra la muerte. Por eso es que no debemos de dejar llenar nuestro corazón de ¿qué? ¿Cómo que es el tema? De rencores. Porque el rencor produce resentimientos. Y los resentimientos se arraigan y llevan a apartar de ti el amor de Dios. Amén, hermano. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Bendito sea el Señor. Alabado sea Dios por siempre. Y en el libro de Primera de Juan estamos viendo, ¿verdad?, que el que está en la luz, pero aborrece a su hermano, ¿qué pasa con él? Dice que todavía está en ¿qué? En la oscuridad, está en tiniebla. No ha resplandecido realmente en él la luz de Dios. Y el versículo 10 que dice de ese pasaje. Que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Amén. Mas el que ama ¿qué? A su hermano permanece en ¿qué? En luz y en él no hay ¿qué? Tropiezo. En él no hay tropiezo. Cuando llegamos a Dios ya tenemos que saber amar a nuestros hermanos. Cuando Dios ya nos ha sanado, ya tenemos que amar a nuestros hermanos, soportar a nuestros hermanos, porque hay hermanitos que hay que soportarlos, hermano. ¿Cuántos bendicen a Dios? ¿Cuántos bendicen a Dios? Hay hermanos que hay que soportarlos, pero tengamos también cuidado, porque si dejamos que nuestro corazón se llene de resentimiento, oiga, el que le da cabida a esto, opera en él el espíritu de Caín. ¿Opera en él quién, hermano? Dígale al que está a su lado, cuidado con el espíritu de Caín. Dígale que está a su lado, cuidado con el espíritu de Caín.
Bendito sea la gloria del Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? A su nombre sea la gloria. Amén, hermanos. Que dice ahí en el capítulo 3 del mismo Primera de Juan, versículo 12. El 12. Si ya estamos en la luz, dice que el que ha venido a la luz ama a su hermano. Y si ama a su hermano, ya en él no hay ¿qué? Tinieblas. Pero si aún tú siendo un hijo de Dios, estás aborreciendo a tu hermano, dice la palabra, está en tiniebla y hay oportunidad que en él comience a operar el espíritu de Caín. ¿Cuál era el espíritu de Caín? Era malo. Se ensañó contra su hermano y ¿lo qué? Y lo mató. ¿Por qué? Podríamos llamarlo por envidia. Por envidia, porque le agradó más a Dios la ofrenda de Abel que la de Caín. ¿Y a Caín qué le pasó? No le gustó. Pero no porque Abel estaba buscando hacerle una herida, no. Era porque ya las obras de Caín eran malas. Amén a su nombre. Amén a su nombre. Amén a su... Amén. Y el hermano tocaba y decía que muchas veces las heridas llegan hasta desde que estamos ¿dónde? En el vientre de nuestra madre. Se siente el rechazo. Resentimiento es casualmente rechazar a otro también. Cuando tú estás rechazando a otro es porque tienes tu resentimiento contra él. ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria a Dios, aleluya. Es necesario sanarnos de todas estas cosas. El resentimiento es muy fácil de obtenerlo. Por cualquier cosa nos sentimos ¿qué? Resentido. Amén, hermano. Me llamó el pastor para hablar conmigo y me aconsejó y me resentí porque me dijo unas palabras que no me gustaron. Y vas con tu resentimiento allí. ¿Y a dónde te va a llevar ese resentimiento? Me recuerdo de un joven que en cierta ocasión él era muy apegado conmigo, de mucha confianza, y de un momento a otro yo vi que se despegó y ya ni me hablaba ni nada. Y total que yo me le acerqué, oye, ¿qué está pasando? Yo te veo como raro. No, sí, porque usted ya se pasó por el lado mío y ni me saludó. Y la cosa está seria, yo pensaba que estaba así de seria la cosa. Y fíjense por lo que estaba resentido, porque según yo pasé por el lado de él y no lo saludé. Y entonces ese resentimiento lo hacía ver en la iglesia de que yo no tenía que ver ni con él ni nada, sino que yo pasaba por el lado de él y ni lo saludaba y así sucesivamente estaba viviendo esa etapa, esa herida que se estaba formando allí, sin ni siquiera yo saber que se estaba formando esa herida en su corazón. Y yo me le acerqué y comencé a hablar con él y comencé a decirle que lo que él estaba sintiendo era una mentira. Y que si de pronto yo pasé por el lado de él y no se lo saludé, fue porque no lo vi. ¿Sabe que a veces uno va por un lugar y hay personas que creen que uno los está viendo? Y uno pasa por el lado de ellos y ni siquiera los ha visto. Ni siquiera se está dando cuenta que es esa persona. Y entonces esa persona como miró y vio que yo llevaba mi vista hacia adelante y que por mucho que llevara esa vista hacia adelante, yo de pronto vi, como digo, voy a ponerlo así, de pronto vi el punto y el obstáculo ahí, pero no miré ni quién era el punto ni quién era el obstáculo, sino que yo pasé distraído. Y eso le generó un resentimiento en su corazón, hasta cuando ya hablé con él y se sanó. Entonces ya comenzó a volver a coger la confianza. Y lo que
me sorprendió porque me decía, pastor, y yo pensando que era que usted me tenía rabia. Tremendo. ¿Por qué? Por el resentimiento, hermano. Porque el resentimiento conlleva a ver cosas que no son las reales. Amén. Amén a su nombre. Por eso es que necesitamos que Dios haga algo en nuestra vida y que saque todo lo que no es de Él. Todas estas cosas que no nos dejan ver su gracia, su gloria, su poder. Amén, hermanos.